movimiento sindical y la sociedad civil, cada vez más universalizadas, lógicamente también van a universalizar cada vez más sus propias luchas. Por tanto, la universalidad se va a ir imponiendo contra aquello malentendido como soberanía de parte de los sectores de derecha de nuestras sociedades. Un filósofo, Émile Durkheim, decía que igualmente hay en cada momento en las sociedades corrientes sociales que arrastran a la colectividad y que no emanan del Estado. Es decir, independientemente del Estado, hay corrientes sociales que van y arrastran, continúan y arrastran a toda la sociedad. Las corrientes de opinión, por ejemplo. Con mucha frecuencia, inclusive el Estado, dice Durkheim, sufre su presión más de lo que la impulsa. Muchas veces estas corrientes de opinión incluso siguen progresando a pesar de los estados. Y finaliza diciendo que hay toda una vida psíquica en las sociedades. Una vida psíquica en las sociedades donde se quiere decir que, por ejemplo, aplicado a estos derechos humanos, cada vez es mayor la corriente a nivel mundial que opina en favor de los derechos humanos, de que estos son universales y de que deben ser respetados en todas partes del planeta. Por eso es importante esta universalización de la lucha, a la vez que se van universalizando los actores sociales. Thomas Paine, otro filósofo, politólogo, habla de que el gobierno en el viejo sistema es la asunción del poder. En el viejo sistema el gobierno es asumir el poder y quedarse en el poder, para su propio engrandecimiento, para el propio engrandecimiento del gobierno y del poder. Hoy día es diferente, nos dice Paine. En este caso, en el nuevo sistema, el gobierno es la delegación de poder para el beneficio común de la sociedad. Y esa es una gran diferencia. Esa es una gran diferencia que debemos tomar en cuenta. El poder se delega a un grupo de personas para el común beneficio de la sociedad, buscando el común beneficio de la sociedad. Y esta es una teoría liberal. Kant hablaba de lo siguiente: en la lenta y esquiva aproximación a los ideales son necesarios conceptos claros, una gran experiencia y una buena voluntad. Por eso, en la lenta y esquiva aproximación al ideal de los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras, son necesarios estos conceptos claros. Nosotros los tenemos como movimiento sindical. Tenemos claro lo que son los derechos humanos, tenemos claros quiénes son sujetos de esos derechos humanos. Es necesaria también, dice Kant, una gran experiencia, y esa experiencia en la lucha por los derechos humanos también nosotros la tenemos, y por supuesto tenemos la buena voluntad para alcanzar y a través de las luchas estos derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras en cada rincón del planeta, en todos los países, a nivel global, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Finalmente quisiera referirme a qué es lo que esperamos de esta página virtual de la Red de Derechos Humanos de la CSA, que fue construida con bastante sacrificio, y en este momento tenemos no sé cuántas personas asistiendo, pero nos parece muy... Tenemos en este momento 35 asistentes a esta teleconferencia. Tenemos que las demandas de los sindicalistas son varias, y el movimiento sindical internacional debe dejar de ser un agente receptor de las quejas para convertirse en un agente emisor de protestas. Nosotros queremos ir más allá. Debemos tener información sobre el sistema normativo, y esta página virtual nos puede dar esa información sobre el sistema normativo, donde se puedan hacer consultas, formación a distancia, foros, alertas informativas y noticias relacionadas con los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras. No puedo dejar de referirme en este momento a que existen documentos de la propia OIT de reciente generación a los cuales debemos tomar como una referencia.
Y uno de esos documentos, muy importante, por cierto, es el Pacto Mundial para el Empleo. En ese Pacto Mundial para el Empleo la OIT habla claramente, y acordémonos que la OIT es tripartita, y ese documento, que es un pacto, que funciona como una resolución, fue acordado por las tres partes, por los gobiernos a nivel internacional, por los empleadores a nivel internacional y también por los trabajadores a nivel internacional. Y ahí se habla de los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras. Y se habla de que frente a la crisis no solamente hay que tener en cuenta las normas fundamentales, es decir, la no discriminación, el combate al trabajo infantil, el combate al trabajo forzoso, el respeto a la libertad sindical, el respeto al derecho a la negociación colectiva, etc. También debemos pelear en nuestros países ahí donde todavía no ha sido ratificado el convenio 102 de la OIT, porque la seguridad social también es un derecho humano. Hay que pelear por el convenio 131, por su ratificación, porque el convenio 131 nos habla muy claramente de que todo trabajador y trabajadora debe tener por lo menos un salario mínimo. Y ese salario mínimo debe darse en comisiones tripartitas como producto de un